Les pido que abran su Biblia, 2 Corintios 1, del 1 al 4. 2 Corintios, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Se lo buscaron? ¿O están esperando a la pantalla? 2 Corintios 4, del 1 al 4. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios. Por lo cual, ya ve, ¿no lo tiene? 1. Bueno, 4, del 1 al 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítanos, Señor, en esta mañana poder hablar tu palabra, que esas palabras sean espíritu y vida, que podamos escribir en el corazón de nuestros hermanos. No solamente en el de ellos, sino también en el mío, Señor, porque queremos vivirte a ti, queremos, Señor, ser vencedores. Gracias por esta mañana que nos das, gracias por esta oportunidad, y sé con cada uno de nuestros hermanos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hoy estamos resumiendo, ¿se acuerdan que ya hicimos, ya leímos? Ya habíamos pasado por el capítulo 4, pero estamos otra vez regresando porque hay cosas que tenemos que se nos quede claro, ¿no? Y hoy vamos a dedicarnos a este capítulo porque dice el 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, y no desmayamos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de un ministro y del ministerio? El ministro es el que se hace uno con Dios. Pablo se hizo uno con Dios, pero también hay un ministerio, es un servicio, y es escribir en el corazón de los hermanos. Entonces, y hemos estado haciendo algo aquí, y se dan cuenta ustedes que vamos un versículo aquí, tomamos de un libro. Por ejemplo, estamos en Corintios, estamos ahí, vamos al Antiguo Testamento, vamos a otros versículos en el Nuevo Testamento, y así estamos. Y eso se llama sumar la palabra. Dice la Biblia que la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, mire, los asuntos de Dios no son sencillos. Porque muchas veces en la aplicación que nosotros le damos, perdemos de vista la esencia de lo que Dios quiere decir. Perdemos de vista el verdadero mensaje. ¿Se acuerdan que cuando fuimos a 2 Corintios 5, y les dije cuando habla de la casa, y si nosotros nos centramos en lo terrenal, no vamos a la esencia, a lo que Dios quiere decir, vamos a pensar que Dios, o vamos a decir que Dios está hablando de una casa en los cielos. Y hemos entendido que la casa es Cristo, la casa somos nosotros. Amén. Entonces tenemos que saber sumar la palabra. Entonces lo primordial que hemos entendido hasta aquí, cómo funciona ese ministerio del nuevo pacto. Y dice que en ese ministerio nosotros venimos a hacer como un desfile. Dice 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en un desfile. En esta versión dice en triunfo.
pero está hablando de un desfile en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que les decía yo cuando tocamos todos estos capítulos que Pablo está usando una metáfora de ese momento? Y lo que hacía el Imperio Romano era que cuando ellos iban a conquistar a los pueblos, ellos regresaban a su imperio, a la capital, desfilando, exhibiendo todo lo que ellos cautivaron, todo lo que ellos lograron conquistar. Iban desfilando y iban gritando, iban gozosos de haber vencido, de haber ganado más territorios para el César. Entonces dice Pablo que así somos nosotros, porque nosotros estábamos cautivos del diablo, pero viene Cristo y nos cautiva a nosotros, y nosotros somos ese desfile que vamos expresando, hablando de los méritos de Dios, de lo que Jesús hizo. Por eso nosotros, cuando en nuestro mensaje está la redención, está la salvación, pero también está en nuestra predicación está el que los hermanos tienen que vivir a Cristo. Y también dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay un olor cuando nosotros predicamos, es lo que dice Pablo. Cuando se habla del olor de su conocimiento, investigando encontré que la idea es de que nosotros somos como un incienso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el incienso, han olido el incienso? Hay gente que lo usa. Quiere decir que los gentiles somos una ofrenda para Dios que desfila como un olor grato. Así exhibimos el olor, pero es un olor grato, porque en ese olor está Cristo. Dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces se dan cuenta que para la gente que está perdida, el desfile y el ministerio del Nuevo Testamento no tiene sentido. Para ellos no tenemos un olor grato. Para ellos tenemos, nosotros los que predicamos la palabra, los cristianos, tenemos un olor de muerte. No quieren juntarse con nosotros. Usted hable la palabra a alguien, hábleles de Cristo. Se dan cuenta que usted es cristiano y la mayoría huye de nosotros. Y es un olor de muerte para los que se pierden, pero para los que se salvan es un olor grato. Para ellos no somos de bendición, sin embargo, para los que se salvan, para nosotros, para todos los hermanos que están siendo salvos, es decir, todos los que fueron escogidos y predestinados por Dios para responder la predicación del Evangelio, para todos ellos, los que predicamos la palabra en el desfile triunfal, somos dones, somos para ellos los que destilamos un olor grato, un perfume grato. Por eso nosotros amamos a los hermanos que nos predican la palabra, ¿sí o no? Nos caen bien, ¿sí o no? Porque Dios nos escogió y nos predestinó. Porque si Dios no lo hubiera escogido y predestinado a usted, si no, Dios no lo hubiera salvado, para usted no le cae bien el que predica la palabra. Pero gracias a Dios que dice que somos olor grato para los que se salvan. Entonces, después de que entendemos que los ministros del Señor son hombres de Cristo, que Cristo ha cautivado, porque regularmente todos los que vienen a ser pastores en una iglesia, antes de venir a ser siervos del Señor, también estábamos perdidos. De hecho, todos estábamos perdidos. Nosotros andábamos igual que todos los incrédulos. Dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Fíjense cómo estábamos todos nosotros. ¿Habrá alguien aquí que diga, es que yo sí era bueno? Todos seguíamos la corriente, dice Efesios capítulo 2. Seguíamos la corriente de este siglo, de la potestad de este siglo. Estábamos todos perdidos, pero un día Dios nos cautivó por medio de Cristo. Cuando viene Cristo, así como el Imperio Romano va y conquista a las naciones y los subyuga y los lleva en el desfile triunfal
de regreso a su imperio, a la capital de su imperio. De la misma manera hizo Cristo. El Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años y murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. En la cruz Él derrotó a su enemigo y le quitó a todos los que estaban en las manos del diablo, que éramos nosotros que estábamos ahí, y nos trae de vuelta al Padre. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:8. Efesios 4:8 dice, antes cuando leía yo este versículo dije, ¿qué quiere decir? Porque miren lo que dice el 4:8 de Efesios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ahora entendemos a qué se refiere. Bueno, recordemos, imaginemos cómo hacía el Imperio Romano. Los ejércitos, los soldados con el general que enviaban a conquistar otros territorios. Cuando ellos llegaban ahí, no solamente se apoderaban de las tierras, de los bienes, sino aún de las personas. Y agarraban a algunas de las personas y principalmente al rey de ese lugar, lo llevaban de vuelta en un desfile, ellos gritando de su victoria otra vez para la capital. De esa misma manera hizo Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir y Jesucristo vino y murió y derrotó a su enemigo. El diablo pensó que al matar al Hijo de Dios estaba ganando, pero Dios, no sé si está bien, pero Él hizo como una trampa en el cuerpo de Cristo, de Jesús, y que ahí cayó, y ahí lo derrotó para siempre. Por eso dice que lo exhibió públicamente, derrotando en la cruz. Y ahora, y no solamente Él venció ahí, sino que ahí íbamos nosotros con Él. Por eso nosotros venimos aquí, y se dan cuenta, hermano, que nadie nos obliga a nosotros a venir a este lugar a celebrarle fiesta a Dios. Todos venimos de buena gana, de buena voluntad, y decimos, es que yo pertenezco en ese desfile. Y venimos todos dispuestos a adorar, a cantarle a Dios, a escuchar su palabra y, hermano, a darle gloria a su nombre. Por eso cuando decimos a su nombre, con gozo lo decimos. Amén. Muy bien. Los que éramos cautivos del diablo, a nosotros nos cautivó Cristo. Y fíjense lo que Él hizo. Ahí mismo en el versículo 8 Él dice que dio dones a los hombres. Y el versículo 11 Él dice de Efesios 4, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense que, ¿quién se iba a imaginar? Por ejemplo, en mi caso, yo nunca me imaginé que iba a estar predicando en una iglesia, que iba a ser pastor. Nunca imaginé eso, nunca pasó por mi mente. Quizás usted nunca se imaginó estar en una iglesia, venir a congregarse. Los que están ministrando la alabanza, ¿alguna vez usted se imaginó estar aquí? ¿Dónde está? Nunca se imaginó. Él se imaginó algún día estar transmitiendo esta reunión y ser bendición para los que están fuera. Nunca nos imaginamos. Pero a nosotros nos cautivó Cristo. Y dice que nos hizo dones. Y no solamente los que mencioné, sino todos nosotros tenemos dones, hermanos. Para que ya no continuáramos siendo los enemigos de Dios. Y eso lo sucedió con el apóstol San Pablo, porque se acuerdan, de acuerdo a la Biblia dice que él era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a los hermanos, los tomaba y los echaba en la cárcel. Pero después de que el Señor lo cautivó, así pasó con todos nosotros. Quizá nos caían mal los cristianos. Nos caían mal los cristianos. Pero una vez que Dios nos cautiva, tenemos un encuentro con Él, hermano, nos empieza a gustar esto. Nos empieza, hermano,
nos empezamos a ver que esto sí tiene sentido, tiene lógica lo que estamos haciendo, porque ese es un culto racional. Porque no venimos aquí a perder el tiempo, no venimos aquí a meternos en problemas. Venimos huyendo de los problemas, porque aquí el que da la solución a todos los problemas es Cristo Jesús. Y aquí descansamos. Le decía a algunos hermanos hace unos días que estábamos hablando de la alabanza. Y yo aprendí de una hermana. Ella nos decía que las reuniones era su descanso. Porque ella tenía una tienda y trabajaba todos los días de la semana. Y dice, hermano, mi descanso es en la iglesia. Y ella tenía que caminar lejos para llegar a ese lugar y estar ahí alabando al Señor, sentada escuchando la palabra de Dios, algunas veces limpiando el lugar. Y para ella es que este es mi descanso. Y sí, porque allá haces en tus fuerzas, haces las cosas en tus fuerzas. Si trabajaste 8 o 10 horas, y aún si fuiste en la combi 2 o 3 horas para regresar a tu casa, es cansado eso, ¿sí o no? Y aquí no nos cansamos porque venimos a ejercitar nuestro espíritu. Y aún dice la Biblia que el espíritu vivifica aún nuestro cuerpo mortal. Por eso cuando todos tenemos que anhelar ese lugar, tenemos que desear venir con nuestros hermanos. Porque aquí, hermano, nosotros descansamos. Descansamos. Por ejemplo, nosotros todo el día ayer estuvimos dedicados a las cosas de Dios. Vino mi hermano Marcos, mi hermano Fidel, aquí estuvimos arreglando unas cosas y estuvimos hablando la palabra. Hermano, sin ninguna situación de que bien cansado, sino que algo. Yo sé que Marcos viene cansado del trabajo, de toda la semana, pero aquí estuvimos. Y hoy nosotros, mi esposa y yo fuimos allá y fue un disfrute. Y no, solamente le dije a mi esposa, vámonos porque mañana tenemos que ir temprano a la reunión y después de eso a Chimalpa. Porque saliendo de aquí nos vamos para allá. Y el cuerpo como que se quiere enfermar. Porque me pegó un poco de frío atrás. Pero ya estoy bien otra vez. Y allá es mi descanso. Voy con mis hermanos en Chimalpa, es mi descanso. Y vamos a estar regresando aquí a la casa a las 8 o 9 de la noche. Es un descanso. Cuando uno lo hace en el Espíritu, esa vida aún vivifica nuestro cuerpo mortal. Amén. Entonces, hemos venido desarrollando lo que es la suma de la palabra. Entonces estuvimos hablando de lo que es el ministerio del nuevo pacto, que es escribir cartas. ¿Se acuerdan de todo eso? No se nos tiene que olvidar eso. Esa es la función y la competencia del ministerio del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que es escribir cartas. Yo ahorita estoy escribiendo cartas, pero ustedes también pueden escribir cartas. ¿Cómo? Cuando hablan la palabra a otras personas. No tienes que desarrollar un mensaje, un sermón y hablarle. Háblales de la experiencia de Cristo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ti? Y es lo que tú vas a ministrar. Puedes escribir en el corazón de otros. Y al mismo tiempo estás escribiendo en tu corazón. De nada sirve ser un hombre elocuente, es decir, una persona que usa palabras refinadas, predicando la palabra si no se escribe en el corazón de los hermanos. Y que al mismo tiempo se está escribiendo en el propio corazón del que predica. Por eso dice la Biblia, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Ahí está el corazón de ustedes y el mío. Por eso dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, plural. Está hablando del corazón de ustedes y el mío. Entonces, lo que el Señor está revelando es que el ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio que expide cartas. Y es con un propósito. Porque si ustedes vienen como una hoja en blanco dispuestos a que se escribe en sus corazones, y el propósito de eso es que otros puedan ver la gloria de Dios, que es Jesucristo, que puedan ver a Cristo vivido por nosotros. Por eso les digo que lo que tenemos que hablar no es preparar un sermón, un mensaje y hablar a la gente, sino que hables tu experiencia.
lo que Dios está haciendo en tu vida, y eso cautiva, eso es mejor que hablar muchas palabras. Entonces entendemos que para predicar el Evangelio, ¿se acuerdan que dijimos que debe haber amor en nosotros? Para que seamos el verdadero desfile que exhibe el olor grato de Cristo. Si no estamos conscientes de que el ministerio se desarrolla en el amor de Cristo, escribiendo cartas, y si no entendemos que la gloria de Dios está dentro de nosotros, difícilmente podamos decir lo que dice. Ahora vamos a 2 Corintios 4:1, porque dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Primeramente, ¿cuál ministerio? El ministerio que se basa en el amor. Ese ministerio que escribe cartas y que tiene gloria, que expresa. Además, esa gloria lo transforma a uno de gloria en gloria, poco a poco. Si nosotros decimos que somos ministros del nuevo pacto y que Dios nos ha dado ministerio, tiene que haber esto en nosotros, estar preocupados en escribir en el corazón de los hermanos, y debe haber una expresión, pero esa expresión a la vez lo transforma a uno, lo cambia a uno internamente, hermanos. Imagínense que yo estuviera hablando con ustedes, predicando la palabra, y en mi vida no hay un cambio, no hay una transformación. Mi conciencia me dice si estoy cambiando o no. Porque, podemos aparentar, vivir una apariencia. Pero realmente el que nos conoce a nosotros es nuestro espíritu. Y ese espíritu está en la conciencia. Y la conciencia tiene que decir a nosotros si realmente estamos cambiando. Porque yo puedo actuar, yo puedo aparentar, yo puedo tratar de ser una persona, porque hay personas que se ha escuchado que doble cara, ¿no? ¿Han escuchado eso, no? Actúa de una manera cuando está con usted y cuando va a otro lado es diferente. Y si no tenemos cuidado podemos tener eso. Entonces lo que Dios está diciendo es que el ministerio, porque tenemos nosotros de este ministerio, dice según la misericordia, pero es un ministerio que se basa en el amor, que cuando hablamos la palabra, hablamos con amor. Y que ese amor hace que escribamos cartas. Desde el viernes estoy pensando en lo que les voy a hablar en ustedes. Estoy escribiendo. Llegué anoche, otra vez me puse a escribir. En la mañana, desde a las 5:30, me desperté y estaba pensando en esto. Me puse a escribir otra vez. Y no lo hago como una carga, como algo que otra vez debo hablarles. Dios me dio el amor. Y por eso, hermano, cuando llego aquí, tengo cuidado de no lastimarlos a ustedes. Porque hay quienes no tienen cuidado. Hablan de una manera que aún lastiman a los hermanos. Y Dios me mostró a mí que se tiene que hacer con amor. Tiene que ser Cristo en nosotros hablando. Y a veces Dios te va a decir, dales vara un poco, pero aún se hace con amor. Dice que Dios nos disciplina porque nos ama. Y a veces Él me va a decir, pero no quiero ser yo. Porque si soy yo, hermano, los puedo dañar a ustedes. Pero cuando Dios habla, cuando Dios tiene que decir, usa las palabras, a veces son duras, pero lo hace por amor. Amén. Entonces debe haber una transformación en nosotros también. Entonces el ministerio que es para predicar la palabra se basa en el amor. Pero hay otra cosa, para tener paz en nuestro espíritu. Y así ser los que desfilamos como olor grato ante todos los hombres, llevando la gloria de Cristo con nosotros para escribirles en sus corazones y escribirnos a nosotros también. Entonces, de esa manera exhibimos ante los hombres, ante todos los hombres, la gloria de Cristo. Porque este ministerio que nos dio Dios se llama ministerio del Espíritu, no de la letra, porque de la letra mata. Pero además es un ministerio de justificación. Porque cuando alguien nos escucha hablar y nosotros lo hablamos, la palabra,
Si las personas creen en esa palabra, los justifica, los endereza. Dios los ve rectos. Porque la justificación es por fe, no es por lo que hacemos. Es porque creemos y que creemos que tenemos a alguien que es justo. Amén. Vamos a ir nuevamente a 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ya dijimos, ¿cuál ministerio? El ministerio de escribir cartas, el ministerio de entender que la gloria del nuevo pacto es superior a la gloria del antiguo pacto, y creo que ya entendimos, ya hablé mucho de eso. No tenemos que desear el Antiguo Testamento, vivirlo, tomarlo como algo que nos rija, porque no se puede. Lo único que vamos a hacer nosotros es que vamos a volvernos personas religiosas, siempre señalando y juzgando a los hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que cuando Jesús y los discípulos pasaron por un sembradío estaba de trigo y empezaron a cortar las espigas para comer? Era un día sábado. ¿Qué hicieron los religiosos? Rápido lo señalaron. Que era ilícito, que no era lícito, o era ilícito comer, cortar espigas y comer el día sábado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender la diferencia entre el ministerio del antiguo pacto y del nuevo. El nuevo pacto es superior, es más glorioso. Por eso tenemos que anhelarlo. Porque si nosotros queremos tomar el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento como algo exterior que nos controle, que nos regule, entonces vamos a ignorar lo superior que está en nosotros, que se llama el Espíritu. ¿Se acuerdan que siempre decimos aquí? Cuando alguien me dice a mí, hermano, ¿usted qué me aconseja? ¿Cree que está bien que yo haga esto? ¿Usted cree que está bien que yo tome esta decisión? Y yo siempre les he dicho a ustedes aquí, pregúntale a tu espíritu. Porque no hay mejor consejo que hacer caso al espíritu que tenemos. Por eso les dije de la conciencia. Dios nos habla en nuestro espíritu, hermanos. Dice otra vez 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ya dijimos, ¿cuál ministerio? El ministerio de escribir cartas. Pero este ministerio no se recibe por otra cosa, sino que es por misericordia, según la misericordia, dice. ¿Se acuerdan que en Romanos Dios dijo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? Si alguien tiene un don y lo usa en la vida de la iglesia, no es porque lo busca, lo quiere, sino es del que Dios tiene misericordia. A veces, cuando a alguien le digo, en esta iglesia les he dicho a algunos, hermano, ¿puedes tú hacer esto? ¿Podrías tú hacer esto? O les he dicho, un día tú vas a hacer esto. Yo creo que no, hermano. No tengo eso, pero no depende de ti. Dios te capacita. Amén, Dios nos capacita. De hecho, la mayoría o casi todos los pastores, los siervos de Dios, ellos no querían ser pastores. Pregúnteme usted a mí si quería ser pastor. Cuando tenía mis 18 años. ¿Qué piensa un joven cuando tiene 18 años, cuando sale de la prepa? Quiere recorrer el mundo. Quiere devorar el mundo. Ustedes un día tuvieron 18 años. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Pensaban ustedes en ser alguien que predica la palabra? No piensa uno en esa edad. Pero dice la Biblia que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Todos estamos aquí en esta mañana por la misericordia de Dios. Amén. Para vivir este ministerio. Ahora, dice este versículo. Meditemos bien este versículo. Dice, por lo cual,
teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. O no es por la capacidad de la persona, no es por lo bonito que habla. Miren, a veces nosotros cometemos errores, decimos, llega alguien y sabemos que se dedicaba a eso al mundo, y dice, rápido hay que ponerlo. Espérate, no depende de eso. Es más, lo que haces aquí no lo hacías en el mundo. Vean, hermano, lo que estamos hablando, porque si nosotros nos ponemos, si nosotros nos ponemos, por ejemplo, como pastores, como músicos, como ancianos, como diáconos. Es más, un día me acuerdo de una experiencia que tuvimos. Hubo un tiempo en la iglesia en Burlington que llegó una persona, lo invitaron y a él le gustó cómo hacían los cristianos. Porque los cristianos cuando se juntan no hablan malas palabras, no se pelean, no escuchan música, por ejemplo, reggaetón, todo eso. No escuchan así cosas, ¿no? ¿Qué hacen los cristianos cuando se juntan? A comer y a comer. Pero todo hay un respeto entre nosotros, ¿sí o no? Aunque ahí pasa algunas cosas, pero nos respetamos nosotros, porque sabemos que hay una vida que nos restringe. Porque si no fuéramos cristianos, creo que nos agarraríamos del chongo. Entonces esa persona le gustó, no sé si recuerdan que él un día escribió un poema de lo que hacíamos los cristianos porque a él le gustó estar con nosotros. Pero llegó un momento en que él ya no permaneció, porque no se convirtió a Cristo. Y los que se convierten a Cristo, los que Dios tiene misericordia y los salva, esos son los que permanecen. Por eso vuelvo a decir, nosotros venimos a la vida de la iglesia, a la reunión de la iglesia, no porque quisimos, sino que Dios tuvo misericordia. ¿Cuántas veces nos han invitado a nosotros y decimos no? Pero como Dios tiene misericordia, un día pone el deseo en nosotros y venimos a este lugar a escuchar su palabra. Lo usamos de ejemplo a mi hermano Carlos. Cuando nos juntamos los varones, usamos a Carlos de ejemplo porque el otro día estábamos platicando cuántos años estaría orando mi hermana Teresita para que Carlos viniera a la vida de la iglesia. Muchos años. Más de 40 años nos decía la otra vez. Orando, ella orando. Y también cuando la conocimos a mi hermana Teresita decía, hermanos, ayúdenos a orar por mi hermano Carlos. No lo conocíamos físicamente, pero orábamos por él. Porque ya regresó Marcos, vino Laura, vino Marta, Adrián se llama el que está en Estados Unidos, también es cristiano, y dice, falta Carlos, hermano. ¿Verdad? Entonces, hasta después de muchos años, porque no depende del que quiere ni del que corre. Y es por eso que algunos hermanos, ¿por qué no vine a Dios desde muy joven? Te hablaron, pero tú no querías, tú no quisiste. Porque no es del que quiere ni del que corre. Todo tiene su tiempo. Lo mismo pasa con los pastores, porque el ministerio no es fácil. Mis hermanos, de aquí, algunos de mis hermanos de esta iglesia local me han enviado videos de lo que pasa con el pastor. El pastor, ahí estaba ahí en el corral ahí, le llevaba comida para dar a las ovejas. ¿Y qué hacían las ovejas? Llegaban por detrás y le daban un tope y hasta allá lo aventaban. Me mandaron otro video que iba el pastor en la carretera, ¿no? Con las ovejas.
Y llega una oveja de esos rebeldes y ¡pum! Otro tope y entre 3, 4 lo tumbaron. Y aún el pastor ahí lo siguió otra vez. En la comida sigue dando de comer. Le seguía, y a pesar de que lo que hacían las ovejas. Estoy diciendo porque cuando llega a pasar eso, hermano, hay pastores que se dan por vencido. Se da uno por vencido. Bueno, no se da uno por vencido. Quiere uno darse por vencido, decir, ¿saben qué estoy haciendo aquí? Es más, hermanos, hay pastores que se han quitado la vida. Hay pastores que se han quitado la vida. Se han suicidado por tanta presión que hay. Por eso hay un programa que se llama Lo que callamos los pastores. También hay pastores que están muy activos en una localidad y levantan iglesias y después se desaparecen. Ellos no tienen ministerio, porque el ministerio lo da Dios. Cuando uno tiene el llamado al ministerio, por misericordia uno no desmaya, es lo que dice ahí, ¿no? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aunque a veces que siente uno, creo que aquí se acabó. Pero Dios, como Él es el que dio el ministerio, por su misericordia, y es que una obra puede permanecer. Así lo entendí yo. Ustedes están en esta iglesia porque Dios tuvo misericordia. Dijo un pastor una vez, dijo, si me hubiera tocado escoger a las ovejas que estuvieran en mi congregación, no hubiera escogido a ustedes. Así decía. Así decía. Y alguien más dijo, también si Dios nos hubiera dado la oportunidad de escoger a un pastor, no lo hubiéramos escogido a usted. Se lo cobraron, ¿no? Aquí estamos porque Dios tuvo misericordia. Yo estoy aquí delante de ustedes por misericordia. Ustedes están ahí por misericordia, ¿verdad? Si no, iríamos con nuestros amiguitos, ¿no? Pero aquí estamos todos y mire, hermano, tan bueno que es Dios porque llegamos a amarnos. Llegamos a querernos. ¿O todavía le cae mal a algún hermanito a usted? Lo amamos a pesar de todo. Porque no somos perfectos todavía. Para allá vamos. Pero empezamos a amarnos los unos a los otros. Y cuando ese hermanito no viene a reunión, se le extraña, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, leamos otra vez, 2 Corintios 4:2. Ahora vamos al 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. De acuerdo a este versículo, Pablo sabía que había ministros que tenían cosas ocultas en ellos, porque en su tiempo muchos habían apostatado de la fe, muchos se habían apartado de la pureza del evangelio. Entonces él dice que debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso. Está hablando de los que predicamos. Nosotros no podemos estar predicando la palabra de Dios y pararnos frente a las personas y hablar bien bonito. Pero si no tenemos cuidado, podemos tener cosas vergonzosas y ocultas. Hermano, esto es serio, ¿no? Porque no solamente los que predicamos, aún los hermanos pueden tener cosas vergonzosas y ocultas. Por eso tenemos todos los días que ir al Señor. Aún el salmista oraba, Señor, trae a la memoria mis pecados ocultos, para que yo los confiese delante de ti. Porque, hermano, todos, si no tenemos cuidado, por eso les decía que podemos vivir en apariencia. Si nosotros hacemos de esa manera, entonces nuestro ministerio no va a prosperar. Nuestra vida cristiana no va a prosperar.
Además dice que podemos adulterar la palabra y podemos tener cosas ocultas y vergonzosas en nosotros. Debemos renunciar a todo eso para que se manifieste la verdad. Porque, miren, porque se acuerdan que les dije que tenemos la conciencia. ¿Cómo se va a manifestar la verdad? Recomendándonos a nuestra conciencia. 2 Corintios 1:12, para ir cerrando. 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta. Fíjense lo que está diciendo el apóstol. Nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Ninguno de nosotros va a tener un testimonio correcto si no se basa su testimonio o el testimonio de su conciencia. Todos nosotros tenemos una conciencia. Es más, de hecho, antes de ser cristianos, nosotros sabíamos que tenemos una conciencia, ¿sí o no? Y ahora con más claridad sabemos que la conciencia es parte del espíritu. Yo me acuerdo de unos compañeros del trabajo. Estaban haciendo limpiando, creo que el baño ahí, en ese trabajo. Y llego yo detrás y les hablo fuerte y hasta brincan, ¿no? Se asustan, dan brincos de susto porque... Y le digo, ¿por qué te asustas? Así traeré mi conciencia. ¿Han escuchado eso? Está hablando de eso, o sea que tenemos una conciencia nosotros, pero ahora los cristianos tenemos esa conciencia más activa, porque Dios avivó nuestro espíritu. Entonces, la conciencia nos tiene que decir a nosotros si estamos bien o estamos mal. ¿Se acuerdan que el otro día les dije a ustedes? Pasa en la pareja. Regularmente el que se le olvidan las cosas, el que no hace bien las cosas es el marido. Y la esposa, ¿qué dice? Te lo dije. Te lo dije. Y me acuerdo de un pastor que decía, ya, suficiente tengo con mi conciencia para que tú vengas a decirme todavía. Porque tenemos una conciencia que nos acusa o nos aprueba. ¿Sí? ¿Se han experimentado todo eso? No tenemos necesidad de que nadie nos diga, nuestra conciencia misma nos dice qué estamos haciendo nosotros. Entonces, si yo quiero dar un testimonio correcto delante de todos, mi conciencia tiene que decir, Lalo, tú eres sencillo y sincero. Lalo Marín, tú eres sencillo y ¿qué? Sincero. Pregunto a ustedes, ¿qué dice su conciencia de usted? ¿Dice esto? Tú eres sencillo y sincero. Tenemos que anhelar eso, hermano. Y la forma de anhelar que nuestra conciencia o de que nuestra conciencia nos diga eso es viviendo a Cristo. No hay otra forma. Porque podemos hacer las cosas, pero nuestra conciencia va a estar ahí. Fíjense que con esto termino. El apóstol San Pablo, él un día llegó a cierto lugar, creo que a Troas se llamaba el lugar. Y dice que había puerta para predicar el evangelio. Pero dice que no tuvo paz en su espíritu, ya sabemos que es con la conciencia. ¿Por qué no tuvo paz en su conciencia? Porque faltaba algo. Faltaba el hermano. No había visto al hermano Tito. Hermano, todos nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Además, el apóstol San Pablo, él dijo en 1 Corintios 13, si yo tuviese profecía, si yo predicara la palabra, hablara en lenguas y no tengo amor, nada soy. No sirve.
Vamos a leerlo, dice. 1 Corintios 13, del 1 al 2. Sí, menos 1. Dice, miren lo que dice él. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, porque se puede hacer eso, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviese profecía, es predicar la palabra, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, Pablo está diciendo que antes que hagamos las cosas, tenemos que tener paz en nuestro espíritu. Y la paz llega cuando amamos a los hermanos. He tenido experiencias con Dios. En esta misma iglesia local, de repente hay diferencias o hay desacuerdos. O yo hablé algo con hablé algo y algún hermano no lo entendió. Y cuando me dicen eso, ¿sabe qué hago yo? Vamos a hablar. Vamos a aclarar. Porque hablando, arreglándonos con los hermanos, reconciliándonos con ellos, hay paz. Si nosotros no amamos a los hermanos, no nos arreglamos, no hay paz, hermanos. Entonces, nuestra conciencia tiene que decirnos si estamos haciendo bien o mal. Ayer, Dios ya me había, cuando terminé de celebrar la ceremonia, no fue algo que creo que no traté de impresionar. Y me lo dijo mi conciencia. Me lo dijo porque a veces uno siente, ¿no? Creo que sí me lucí. De tal manera que Dios me enseñó ayer y Él me dio mi conciencia me dijo, está bien. Bueno, ya después mi esposa me dijo, y llegó otra persona, nomás, y otra persona, estuvo bonito, me dijo. Pero ya mi conciencia me había dicho, estuvo bien. Les quiero decir por qué. Las citaron espero que el pastor Emilio no escuche esto, pero citaron a las 5. Pero como todo buen mexicano, llegaron, bueno, la cita fue a las 4:30. A las 4:30. Llegaron la mayoría, pero faltaba el de anillos, el de Biblia, el de los cojines. No llegaba. ¿Sabe a qué horas empezamos? A las 5:45. O a las 5:30 más o menos, no me acuerdo. Y me decían a mí, hermano, trate de recortar algo. Y me decía el novio, no, sígale, hay que hacerlo bien, me dijo. Lo que tú me digas. Si quieres, aquí te doy tu bendición y se acabó. No, tampoco, ¿verdad? Hay que hacerlo bonito porque es un día especial. Empecé yo a orar y a presentar a la pareja y empecé con la predicación. Me dijeron, sea breve. Dije, Señor, ayúdame, que ustedes saben que aquí predico más de la hora. Entonces empecé a hablar del matrimonio, de que el matrimonio es creado por Dios desde antes de los tiempos. Llega una voz en el oído, ya llegó el juez. ¿Sí? Que me espere, es mi turno. No dije eso, pero lo que ustedes digan, ¿no? Y seguí hablando. Ya llegó el papá de la novia, me dijo, le puede ceder lugar al juez porque dice que ya se va a ir, si no los casa él, se va a ir, lleva prisa, no hay ningún problema. Le dije, vamos a parar aquí, vamos a dar lugar al juez. Ya el juez pasó y los casó, tal. Ya fui y agarré mi lugar y seguimos. Y Dios me dijo,
usa lo que la juez habló, pero explícales. Y ella decía, es que se necesita algo para que funcione un matrimonio, dice el amor. Para que ustedes sean felices, el amor. Y yo tomé de eso, el amor, la juez, no digo así, le dije a todos. La juez que los casó dijo que el amor, pero ella no sabe, pero nosotros sí sabemos. El amor es una persona. El amor es Dios. Dice la Biblia que Dios es amor. Y empecé a desarrollar, ¿no? Y todo. Y vi cómo Dios se glorificó porque no traté de impresionar ni de lucirme. Así como ustedes me ven, como ya me han conocido, así se hizo. Y gracias a Dios. Y mi conciencia dijo, fuiste sencillo y sincero. Sí, porque ni me presenté. Porque hay quienes quieren impresionar, dicen, es que yo soy el apóstol Eduardo Reyes. Se escucha bonito, ¿no? Pero no, nada que ver. De veras ni me presenté. Hasta ahorita dije. Y luego dicen, hermano, hay gente que impresiona. Yo soy el apóstol, reverendo, profeta, evangelista Eduardo Reyes. Y me acompaña mi esposa, la profeta. Imagínense, hermano. Así hacen a veces. Ni dije quién era. Creo que porque lo único que queríamos era que Cristo fuera conocido y que se hiciera eso. De veras, hasta ahorita me acordé que no me presenté. Les voy a mandar a decir, yo los casé. Pero mi conciencia me dijo, fuiste sencillo y sincero. La conciencia tiene que hablar a uno. Porque uno puede aparentar, vivir en apariencia, pero no hay nada mejor que tu conciencia. Si nosotros nos dejamos guiar por eso, hermano, tendríamos un testimonio correcto delante de todos. Porque el Espíritu es el que nos guía a nosotros. Porque somos ministros del Espíritu. No tenemos necesidad de que nadie de afuera nos diga. Tenemos la gloria que es una persona, es Cristo en nosotros. ¿Quieres vivir esa vida? ¿Deseas esa vida? Entonces ejercitemos nuestro espíritu, hagamos caso a nuestro espíritu. Y no vas a tener necesidad de decir, ¿será bueno hacer esto? Tu espíritu te va a decir. Sí. Aún le decía a mi hermano Marcos, ayer estábamos platicando ahí, ¿no? Un día, una moto, se cayó la señora de la moto y la moto fue a dar hasta debajo del carro de nosotros. Y quebró unos reflejantes, ¿cómo se llama? La que va debajo del carro, de la defensa. Y en ese momento dije, pues otra vez lo he hecho y me han cobrado hasta lo que no es, ¿no? Ahorita me desquito, ¿no? Y desde ese momento mi conciencia dijo, no tuviste misericordia. Y mi esposa, cóbrale. No dijo eso, pero hermano, pero ahí mi conciencia dijo, no tuviste misericordia. Sí, porque le dije, sabes, dame 500 pesos y quedamos a mano. Y el hombre estaba preocupado por su esposa porque sí se lastimó la señora. Y yo no tuve misericordia. Y mi conciencia me dijo, no tuviste misericordia. Porque llegando a la casa, agarré todas las partecitas, con cola loca los pegó y quedó bien. Y así lo traigo ahorita. Pero ándele. Vamos a Zumpango, mi esposa y yo. De regreso, fuimos al hospital de regreso. Estaba la luz verde. Y pasé. Di la vuelta. Según nosotros entendemos que el verde es para que tú cruces, la amarilla, ¿o qué? O como ámbar es para que te frenes, te detengas, y el rojo para que no pases. Me paró. Es que pasaste cuando la luz estaba haciendo eso. Pero estaba en verde. No, te pasaste. ¿Tienes videos? Sí, vámonos ahí al lugar. Me cobraron 1,800 pesos. Al siguiente día de los 500 pesos. Y me dijo Dios, para que veas tú lo que no es tener misericordia.
Sí, hermano. Pero, y no le dije a mi esposa, pero veníamos ahí serios, ¿no? Y no me digas nada, le dije, porque ya aquí traigo. Ahí traigo mi conciencia al máximo nivel. No fuiste misericordioso. ¿Te das cuenta lo que es no tener misericordia? Y sí, hermano, le pedí perdón a Dios. Y alguien nos dijo, hermano, ¿cuánto le cobraron? 1,800. Aquí le va 1,000. Le dije, ya tuviera 2,800. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso, pero fue una experiencia. Pero tenemos una conciencia que nos dice cómo actuamos. Y si tú recibiste a Cristo, esa conciencia está a su máximo nivel. Amén. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Y si nosotros nos dejamos guiar por ese espíritu que tenemos, hermano, vamos a dar un testimonio correcto siempre donde quiera que andemos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Señor y Dios, te damos gracias porque estamos repasando 2 Corintios capítulo 4, este desarrollo. Ayúdanos, Señor, porque queremos aprender a sumar tu palabra, porque la suma de tu palabra es la verdad. Gracias porque, Señor, tengo testimonio en mi conciencia que pude escribir en el corazón de mis hermanos en esta mañana, pero no solamente en el de ellos, sino en el mío, porque queremos, Señor, exhibir, que esa gloria sea exhibida, que haya una expresión de que realmente tú moras en nosotros. Gracias, amado Dios, porque no es como en el Antiguo Testamento que ese ministerio condenaba y llevaba a muerte, sino que ahora vivifica, da vida, justifica, es un ministerio del Espíritu. Gracias, Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos que vinieron a esta comunión. En Cristo Jesús bendecimos a nuestros hermanos. Amén y amén.